narcisismo. La segunda puerta cerrada es el pesimismo. El narcisismo es lo que nos lleva a mirarnos a nosotros mismos continuamente. La falta de estos tres comportamientos oraban. En esa comunidad nadie decía, si Pedro hubiese sido más prudente, estaríamos en esta situación. Ninguno. Pedro, pero ninguno lo criticaba. Por él. No hablaban a sus espaldas, sino que oraban a Dios. Podemos preguntar, ¿cuidamos nuestra unidad, la unidad de la iglesia? ¿Qué pasaría si rezáramos más y si murmuráramos menos? Con la lengua un poco tranquila, ¿no? Eso, como le sucedió a Pedro en la cárcel, se abrirían muchas puertas que separan, se romperían muchas cadenas que aprisionan. Y nosotros estaríamos Bueno, yo creo que podemos empezar ya porque si lo están haciendo así con el audio, al menos yo no lo oigo muy bien, no sé si ustedes lo oyen. Por eso la sugerencia era que lo leyeran, yo se los pasé escritos, recuerdo, o no se los pasé. Sí, Betsy, está escrito. Ok, bueno, no sé si ya les dio tiempo, pero el tiempo avanza y entonces vean por qué ese relato de Pedro, de la liberación de Pedro, que está en el capítulo 12, del 6 al 10, ¿ustedes lo considerarían milagro? ¿Aló? ¿Lo consideran milagro? ¿Podría repetir, Betsy, por favor? Que el relato de la primera lectura, ¿ustedes la considerarían milagro? ¿No me oyen? Bien, Betsy, yo sí lo oigo. Entonces, ¿lo consideran milagro o no? A mí sí. recuerda la unidad. Ok, bueno, entonces vean pues, dice, en la narración del arresto y de la liberación de Pedro está presente la historia, o sea, es un relato histórico, sería difícil negarlo. Lucas refiere evidentemente un acontecimiento que tuvo a Pedro como protagonista. Oigan, eso es algo que sucedió realmente. Pero su arte, o sea, el de Lucas, escritor, va a consistir también, en este caso, en hacer que un relato histórico sirva a sus designios y a su enseñanza. Pondrá de relieve la personalidad de Pedro y la acción del Señor que vela por su iglesia. O sea, aquí el objetivo no es enseñar un milagro, sino es demostrar que Dios vela por su iglesia. Lo que él dijo al final, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del... Y eso es bueno recordarlo hoy en una pandemia. Eso no hay que olvidarlo. Entonces dice, hay ciertas expresiones y ciertos elementos del relato que
pueden hacerlo considerar simplemente como un milagro. Con el peligro, oigan, si nosotros... Que pongan los micrófonos, licenciada, que cierren los micrófonos porque hay mucha interrupción. Sí. Si nosotros este relato lo limitamos a ser un relato de milagro, lo empobrecemos, porque lo reducimos a acontecimientos y enseñanzas que tienen carácter de maravilla. Y entonces ese no es el objetivo de este relato. ¿Y por qué vamos a hacer eso? Porque se menciona el ángel del Señor. El hecho de que todos los obstáculos, cadenas, guardias, puertas desaparezcan como de arte, como por obra de arte o de encantamiento, pero se pasaría entonces del verdadero significado que la promesa de Jesús se vela por su iglesia, por sus discípulos, pasaría entonces su verdadero significado y no tomaríamos en cuenta que esto forma parte de un arte de narración. Entonces, vamos a fijarnos en la palabra el ángel del Señor. En primer lugar, él es el que tiene la iniciativa de liberar a Pedro. Lo despierta, le da consejos prácticos y lo deja luego una vez está fuera de prisión. Ese es el primer paso. El segundo paso, a continuación, lo designa Pedro mismo. Cuando vuelve en sí, porque pareciera como que él está como sonámbulo, entonces él dice, oigan lo que él dice, ahí está como la clave. Ahora me doy cuenta realmente de que el Señor me envió su ángel. Ahí designa al personaje. O sea, tiene tres presencias este ángel del Señor. Y finalmente, en la última manifestación pública de Herodes, al final, en ese mismo capítulo, versículo 23, dice que el ángel del Señor lo hirió porque no había dado gloria a Dios. Y había convertido en pasto de gusanos, y lo había convertido en pastos de gusanos a Herodes, y expiró. Así pues, tenemos en la misma secuencia 3 empleos diferentes de la misma expresión, el ángel del Señor, que es considerado como un actor, primero, es considerado como un actor. Luego, el ángel del Señor es utilizado como explicación del episodio, que es lo que dice Pedro. Ahora entiendo que el Señor me mandó su ángel. Y en tercer lugar, finalmente, el ángel del Señor es asociado a una explicación de la muerte de Herodes. En 2 de los 3 casos, por consiguiente, se utiliza el ángel del Señor en el juego de relectura del acontecimiento. Quiere decir que este acontecimiento, tanto Pedro lo interpretó en clave de fe, y luego Lucas lo escribió, pues de acuerdo a al objetivo de su narración. Entonces dice que ese acontecimiento Pedro lo comprende y lo explica posteriormente qué fue lo que sucedió, que gracias al ángel enviado por el Señor, eso es lo que dice Pedro, pero Lucas declara que la enfermedad de Herodes no es más que un signo de la causa profunda, que fue un tipo con tanta impiedad, un rey tan terrible, que ha tenido una muerte terrible. Es evidente en estos 2 últimos casos que la expresión ángel del Señor pertenece a un lenguaje de creyente. ¿Qué quiere decir? Usted tiene una necesidad y viene una persona y sin que usted diga nada ni nada, y de repente viene la persona a solucionar la necesidad sin que usted lo pida, sin que usted hable, sin nada, simplemente llega esa persona, usted lee ese acontecimiento en clave de fe y dice, el Señor te envió como un ángel porque esto yo lo necesitaba. Eso es interpretar en clave de fe, ¿verdad? Y eso es lo que hace
lo que hace Pedro cuando narra el acontecimiento. Entonces, es aquí donde tenemos que fijar nuestra atención en el arte de Lucas, para no ponernos en contradicción con lo que él mismo quiere narrar en este lenguaje de creyente, que respeta los hechos en su materialidad, o sea, Pedro estaba preso y es liberado, y en otro caso se puede ver una historia maravillosa como que nosotros veamos el milagro, ¿verdad? Como que lo veamos todo como milagroso. Por consiguiente, incapaz de ser reconocido como historiador. Entonces, en el versículo 11 de ese mismo capítulo, es el que da toda la inteligencia del capítulo 12, incluido la expresión ángel del Señor, para explicar la muerte de Herodes. Pedro relee el acontecimiento que acaba de vivir y lo hace como creyente convencido que el Señor no abandona a nadie. Esta vez se dice a sí mismo: comprendo que ha sido realmente el Señor quien me ha liberado y me ha hecho escapar de las manos de Herodes y de todo lo que me esperaba. Y en otras palabras, Pedro interpreta y luego Lucas narra. Como un buen narrador, cuenta los acontecimientos a partir de la interpretación de Pedro. Por eso mismo utilizará esta expresión en la elaboración que hace del papel y de la personalidad de Pedro, poniendo en filigrama los elementos de la pasión, resurrección de Cristo. El ángel del Señor le permitirá expresar la pasividad de Pedro, prisionero de las fuerzas de la muerte, lo mismo que Cristo en el pretorio y en el sepulcro. En cuanto a la materialidad de los hechos, resulta sin duda abusivo hablar de milagro. O sea, este no es un milagro, o de un acto milagroso, tampoco es. No se trata de un relato de milagro, en el sentido de que le pueda definir, como lo hemos dicho, que se necesitaban los elementos, sino del relato de un acontecimiento histórico, el de una evasión releído a la luz de la fe por parte de Pedro y hecho simbólico por la lectura del autor, o sea, de Lucas, que ha querido presentar el destino de Pedro a imagen del destino de Cristo. ¿Qué quiere decir? O sea, Pedro, un poco lo que ustedes estaban diciendo, Pedro tenía una misión, Cristo tenía una misión. Pues Jesús no se defiende, cumple su misión, todo se ha consumado, pues Pedro todavía no ha terminado la misión. O sea, van un poco con lo que ustedes así han dicho. Y entonces, tampoco se puede comparar con el relato de Ananías y Zafira, que como vimos en su momento era un relato popular, ¿verdad? Un relato que estaba ahí como contado por el pueblo, ¿verdad? Y ¿qué más podríamos decir? Va. Entonces, aquí vemos la postura de Pedro, lo que realmente quiere decir y cómo utiliza este hecho histórico Lucas para narrar. Ahora vean ustedes, por eso les pedí que leyeran la homilía. Como yo no sé si me oyen porque aquí está lloviendo de lo más fuerte. ¿Me oyen? ¿No me oyen? Sí, Betsy, te Sí, traigo. Betsy, ya estamos escuchando. Ok, es que aquí está lloviendo. Sí, licenciada. Aquí está lloviendo fuertísimo. Bueno, entonces ya con lo que ustedes leyeron, ya creo que tienen idea de lo que yo quería que ustedes vieran, ¿verdad? Que no es un milagro el acontecimiento de que se lee hoy, en el día de hoy, que Lucas lo utiliza para realmente un hecho histórico. Él va viendo cómo el espíritu del resucitado va desarrollando y su presencia sigue viva, ahí perenne en la comunidad. Cómo utiliza la palabra ángel del Señor como una figura que es como la presencia del resucitado, ¿verdad? Que fue enviado.
y cómo va a poner estos ingredientes para el objetivo de su relato. Y ahora ustedes me comentarán cómo el Papa Francisco lo narra hoy, o lo explica hoy. Betsy, a mí lo que me gustó, no pude terminar la homilía completa, pero en lo que pude leer, lo que más me llamó la atención es oración y unidad. Eso me gustó muchísimo y me encantó el que no estemos quejándonos, que no seamos narcisistas y mucho menos pesimistas, porque esas son como las tres condiciones, diríamos, para cerrar las puertas al Espíritu Santo. O sea, son como los obstáculos. Él presenta, vean cómo es, vean entonces, ahí hay 3 escenas. Un hecho histórico, que Pedro lo reduce, ya entiendo, el Señor me ha liberado a través de este ángel que me envió. Eso es. Pero ese ángel que envió ya es un recurso que va a utilizar Lucas para que nosotros entendamos la presencia del resucitado en su iglesia. Estaré con ustedes hasta el fin del tiempo. Y ahora ven ustedes, y entonces también utiliza eso como para contar con este mismo personaje la muerte de Herodes. Ok, pero entonces ahora, ya ven, la primera escena, Pedro, un hecho histórico, la segunda escena, Lucas, una narración, y la tercera escena, el Papa Francisco, una homilía para actualizarla hoy. ¿Cómo ven el hilo? ¿Se fijan que el Papa en ningún momento usó la palabra milagro? No la utilizó. No sé si me están escuchando. Yo estoy pegándole gritos aquí, pero no sé si ustedes me escuchan. Escuchamos bien. Escuchamos bien. Sí, la escuchamos, licenciada. Les estoy haciendo Natasha está hablando, pero parece que su audio está cerrado, Natasha. No, voy aquí. No, licenciada, aquí sí está. ¿Me escucha ahí? Sí, ahorita sí le oigo. Sí, entonces sí lo tenía cerrado. Sí, es interesante lo que usted decía en la tercera escena del Papa, que no utiliza la palabra milagro, ¿verdad? A mí yo estaba leyendo la homilía y decía de que qué pasaría si rezáramos más y murmuráramos menos. Que rezáramos los unos por los otros y que cuidáramos nuestra unidad, ¿verdad? 3 cosas así como que hay que aplicarlo y hacerlo definitivamente. Sí. Miren, de veras la homilía fue preciosa, o es preciosa, porque utiliza muy claramente a la persona de Pedro y a la persona de Pablo, 2 personas que entran en Hechos de los Apóstoles, y por eso quise yo transmitírselas hoy, si no la habían visto. Primero se las puse en misa, creo yo, porque luego ya en otros lugares la mandé solo la homilía, pero la idea era eso, como descubrir cómo nosotros cuando que leemos la escritura, la leemos en una forma tan superficial que nunca entramos a esos elementos. Para eso tenemos las notas de pie de página que casi nunca utilizamos y que las debemos utilizar, porque si están ahí es para hacer comprensible el texto. Y luego ver que no necesariamente todo lo tenemos que reducir a un gesto o a un acto milagroso. O sea, Pedro hacía milagros, Pablo hacía milagros, Esteban hacía milagros, todos hacían milagros. No, eso es reducir el relato, es bajarlo a nada, pues. Nada. Ya vimos por eso en la lista 13 son los únicos milagros, aunque hay cantidad de narración. Y el relato de hoy fácilmente se podría tomar como milagro. Fue un milagro grande.
Pero eso es para que tengamos cuidado de usar esa palabra, porque aunque ustedes no crean, esa palabra cuando las personas no tienen la fe suficiente y han vivido eventos o circunstancias muy difíciles, sobre todo en la pandemia que estamos viviendo. Por ejemplo, que la fulana de tal en forma milagrosa o sea, yo no sé si ustedes se dan cuenta cuánta gente se está muriendo y no es porque le falten milagros. No sé si me captan lo que les estoy diciendo, pero es algo que nosotros debemos de comprender verdaderamente. De la enfermedad no se sabe nada. No se sabe nada y por eso es que la única sugerencia es distancia. Porque no se sabe si le dio, si le va a repetir, no se sabe si no tiene síntomas, si usted la tiene, pues no se sabe, en una palabra no se sabe. Entonces, por no saberse, lo único que uno debe de ser por responsabilidad propia y responsabilidad a los demás es distancia. Y si es necesario, verdaderamente necesario, se sale, pero se sale con el protocolo dicho. Porque por mí y por los demás, es ya pensar un poquito en los demás, es pensar un poquito en los demás. Entonces eso, ya con eso se hace bastante, ya con eso se ayuda bastante. Partiendo del hecho, no se sabe. Pero ya cuando nosotros empezamos, no se sabe y eso a saber si es mentira y yo mejor voy y que no. Entonces ahí ya nos perdimos. Cierto que no se sabe, pero yo no puedo interpretarlo a mi manera. Entonces, cuando nosotros vemos personas, no conocemos su historia para utilizar la palabra fácil, milagro, y la palabra, ¿qué otra palabra es cuando pasa todo lo contrario a alguien, pues? Entonces, ¿qué es lo que pasa? O cuando nosotros damos gracias a Dios porque a mí no me está pasando lo que le está pasando al vecino, yo no sé, pues ahí también es una forma de oración muy triste, porque ahí sí que hasta el dicho popular dice, ¿verdad? Mal de muchos, consuelo de tontos, o sea, el otro le está pidiendo, no sé, son temas muy delicados y que en esta época de pandemia nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque nosotros, en lugar de acercar a las personas al Señor, muchas veces las alejamos, sobre todo con esta palabra milagro y no milagro, y que fue, y si a este se murió, y este no fue, y bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces, aquí el Papa Francisco lo simplifica de una manera grande. O sea, como la parte final es la profecía, o sea, la palabra unión, unidad, que la hace el Espíritu Santo, y la palabra profecía, que también la hace el Espíritu Santo. Pero no se significa adivinar ni eso, sino que realmente, como él dice en la primera parte, todo lo que veamos, tan fácil que es criticar y decir y poner apodos, si vemos mal, oremos. ¿Saben? Esa es una forma como Santa Teresa de Ávila le decía a sus comunidades que formaban, que la criticaban. Ya decía, si ustedes miran algo bueno que yo hago, den gloria a Dios porque está trabajando en Teresa. Y si ustedes miran algo malo que yo estoy haciendo, intercedan por mí porque es Teresa la que está actuando sin darle permiso a ese Espíritu de Dios. O sea, de todas formas es la oración. Si estoy haciendo bien, alabando a Dios, y si estoy haciendo mal, pues pidiéndole intercesión, que es lo que decía el Papa hoy. Interceder. Si vemos que los gobernantes están patas arriba, ¿por qué mandar tantos chats maltratando? Mejor pongámonos a orar, ¿verdad? Un poco, en lugar de criticar tanto o murmurar, mejor orar. Y el otro tema de la profecía, que es muy importante y que él terminaba justamente con el Apocalipsis, diciendo, hay una piedrecita chiquita, que es la que se va a utilizar para formar el templo de Dios, o sea, nosotros, esa piedrecita somos nosotros. Entonces, vuelvan a leer eso y
No sé si tienen algo más que compartir. Por aquí está lloviendo re fuerte y yo ya me quedé sin voz de tanto gritarles porque no sé si me están escuchando o no. Le escuchamos, Betsy, pero si usted quiere, pues aquí podemos terminar, como usted decida. Yo lo que quiero es que ustedes me hablen. Yo no quiero terminar, sino que ustedes me digan qué comprendieron, que me aporten. Yo lo que comprendo es que tenemos que velar más unos por los otros. Tenemos que ser más unidos. Sí, y la unión la hace el Espíritu, lo dice el Papa, ¿verdad? Por eso necesitamos orar. O sea, no podemos vivir unidos, nuestra condición humana no nos lo permite. Entonces tenemos que orar, que pedir al Señor, que quitar, como Él dice en la primera parte, esos muros, que abrir esas puertas de la soberbia, de todo eso, nosotros tenemos que ir viendo. Y luego la parte de Pablo, ¿verdad? Como un intelectual, todo él, pero cómo se dedica a los paganos. Y se fijan ustedes cómo relata, cómo dice el Papa el tema de Pablo, ¿verdad? Más que botarlo de un caballo, dice, ¿se fijan? No se trata de eso, esa sola es la narración, esa es la narración nada más. Es realmente ¿qué fue lo que cayó de él? Su intelecto, sus seguridades, donde estaba afianzado. Su ceguera fue porque perdió sus estructuras. Entonces hay que reconocer lo que se utiliza en el relato y el hecho histórico. O sea, la clase de hoy, si le podemos poner un título, sería eso. El esfuerzo de querer encontrar en el texto bíblico el hecho histórico y la narración posterior, cómo se utilizó la narración para contar ese hecho histórico. ¿Por qué se hizo eso? Pues para suscitar la fe en el resucitado. Ese es el objetivo. El objetivo no es prenderle candelas a Pedro ni a Pablo, no, es suscitar la fe en el resucitado y entender lo que dice Pedro. Verdaderamente hoy comprendo que el Señor me ha liberado. O sea, ahí está como la clave. Entonces nosotros, esta lección de hoy es muy importante, porque no la vamos a repetir. Está ahí grabada, pero no se va a volver a repetir. Pero es el hecho de comprender que hay un hecho histórico y que luego se narra con un propósito. Y ese propósito con el que se narra no es para que creamos en milagros. El tema de los milagros está bien, pero ya se dieron cuenta de que esos son los menos. Aunque para ir narrando se va a utilizar mucho, como quien dice, esa forma literaria para provocar el asombro, para provocar la conversión. O sea, lo que tenemos que ver es, uno, lo que dicen los testigos y lo que provoca ese acontecimiento, ese hecho en las demás personas. Eso es lo importante. Y entonces a mí me parecía que ya como ponerlo en práctica, la homilía del Papa era muy, muy, muy de acuerdo a nuestro tema que estamos estudiando y algo que es muy difícil en las Eucaristías, que los sacerdotes tengan esa capacidad de facilitar el mensaje, porque esa es la homilía, facilitar el mensaje para que lo podamos encarnar en cosas concretas. Pero no sé si logré el objetivo, no lo sé. Ya me dirán ustedes. Yo pienso que sí, Betty. ¿Le parece? Sí, está bastante claro pues lo que nos está tratando de transmitir. No sé qué opinen mis compañeros. La homilía del Papa hoy realmente es hermosa, Betsy, y como usted dice, muy, muy acorde a lo que estamos viendo. Incluso distinguir realmente que es un milagro y que no. Y la facilidad que el Papa nos da de poder entender realmente el texto. Sí, Betsy, perdón.
¿Qué manda? Respondiendo a su pregunta, de nuestro lado, sí, o sea, sí logró su objetivo. Yo creo que en todos, y usted me va corrigiendo si me equivoco, hay un Pedro, habemos Pedros y habemos Pablo, y cierra muy bien la homilía, donde dice que si queremos ser un constructor de unidad, si queremos ser profeta del cielo en la tierra, si queremos dejarnos provocar por Jesús y que tengamos el valor de responder si sí queremos o no. El detalle o el comentario que usted hacía con respecto a la lectura bíblica es muy cierto. Yo creo que muchos hemos leído, tal vez algunos me atrevo a decir 1 o 2 veces la Biblia. Pero yo creo que no debería ser en la cantidad de lectura que hagamos, sino en la calidad, y tomarnos el tiempo de ir escudriñando más, avanzando, lento, pero bien, ¿verdad? E ir escudriñando, y cuando digo con eso, tomando las notas de pie y haciendo referencia, investigando más, incluso tal vez otras versiones bíblicas, ¿verdad? Pero que eso nos vaya aperturando la mente. Bien. Pues sí, y realmente pues era importante aprovechar este día para hacer esto, y entonces lamentablemente por tanta tempestad y todo, pues está todo un poquito difícil, pero bueno, lo logramos. Ya quedan 7 minutos para que se termine. Y ustedes sigan leyendo ahí. Ya cuando acabe de grabar, pues ya se lo subo al WhatsApp para que lo tengan ahí y lo vuelvan a escuchar. Y ya, si quieren, ya la próxima semana, pues ya tal vez con más facilidad de haber escuchado la clase, tal vez volverla a oír, o como no sé cómo lo hacen. Entonces ustedes ya tal vez tendrán más capacidad de compartir ideas o de preguntar, porque a veces estas clases así, que no se pueden dar siempre, porque entonces avanza uno muy poco, entonces, pero necesariamente hay que hacer esos paros para la comprensión del tema. Entonces, a veces se enriquece con las preguntas que van haciendo, mire, ¿y esto por qué? ¿Y esto aquí? Y todo eso, ¿verdad? Entonces, a veces se enriquece, y eso quería yo que pasara hoy. Pero de todas maneras, ahí está el material para que lo vuelvan a oír, para que lo vuelvan a leer. Y si tienen algo para compartir la semana entrante, pues vamos a dar unos minutitos antes de seguir con las presentaciones de las diapositivas, porque sea como sea, ya solo nos quedan 4 clases de julio y se termina, así es que tenemos que avanzar rápidamente con las cartas de Pablo. Pero yo sí quería que quedara claro eso de Hechos de los Apóstoles, porque con esto básicamente se termina Hechos de los Apóstoles. Y creo que fue un bonito final porque fue con la celebración de Pedro y Pablo, los 2 pilares, ¿verdad? Entonces creo que vamos bien. Y las otras 4 semanas ya serán directamente con las cartas de Pablo. No sé si les había pedido que leyeran las introducciones. Si no se los había pedido, ese es un trabajo que hay que hacer. Todas las introducciones de cada carta de Pablo. Hebreos no forma parte de las cartas de Pablo. Hebreos es una homilía. ¿Qué necesito? Necesito la fecha que escribió Pablo la carta. Necesito los destinatarios a quienes fue dirigido y el objeto de la carta. ¿Por qué escribió esa carta y qué es lo que él transmite en esa carta? Por supuesto, no quiero que me copien la carta, sino que saquen realmente si hay varias enseñanzas, si hay solo una, pues eso, ¿verdad? Nada más. Eso es lo que necesito. No sé si ya se los había pedido o no recuerdo. No, Betsy, no lo había pedido, solamente había dicho que podríamos empezar a leer las cartas, pero no había dicho específicamente qué era lo que quería de ellas. La introducción. La introducción es la que está antes de la carta. O sea, Gálatas, introducción. ¿Cuándo escribió Pablo esta carta? ¿Por qué motivo la escribió? ¿A quiénes la escribió? ¿Y
cuál era el mensaje que transmitía. Eso es solo lo que necesito. De la introducción, no leer la carta, solo la introducción. No el saludo, sino que la introducción es antes de la carta. Es algo que hace la Biblia, que antes de poner los evangelios o cada libro, pone una introducción. Esa introducción es la que quiero que lean. Y entonces les agradezco su tiempo y que pasen una noche lluviosa porque sigue lloviendo fuerte. Feliz noche, Betsy. Hasta la próxima. Descansen. Sí, gracias. Feliz noche.